Pues yo aquí ando, gracias, Gaby. Gracias. Te cortaste, Miguel. Gracias, Priscila. Ándale, Miguel. Que estés muy bien, gracias. Que nuevamente gracias a ti, Priscila, por la moderación y gracias, Gaby. Con mucho gusto, Miguel. Nos vemos pronto. Yo aquí estoy. Aquí me Ándale. quedo un ratito en lo que despegamos. Gracias. ¿Ya admitimos? Admitimos para dar inicio. Perfecto. Ya. Sí, Ya. Digo, Pris. ¿Listo? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. El día de hoy nos encontramos con la licenciada Gabriela Siller Villalobos. Me voy a permitir dar una breve semblanza de su gran trayectoria. Ella nos va a estar platicando el día de hoy de derecho de alimentos en el matrimonio y el concubinato y obligaciones después del divorcio. Licenciada, primero que nada, pues muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Estamos muy felices de tenerla aquí con grande trayecto, ¿verdad?, en tema de derecho familiar. Y pues me voy a permitir dar su semblanza para cederle la palabra. Gracias. Gabriela Siller Villalobos es licenciada en Derecho por el Instituto de Estudios Superiores de Monterrey, graduada con mención honorífica. Cuenta con especialización en Derecho Familiar, Civil, Mercantil y Amparo. Actualmente es profesora de cátedra del ITESM en la carrera de Derecho, impartiendo clases de Personas y Familia, Introducción al Derecho, Personas y Acto Jurídico, Seminario de Personas y Acto Jurídico, Familia y Sucesiones. Dentro de su actividad profesional, es socia directora del despacho Siller Abogados, asesores legales, consejera electoral propietaria de la Sexta Junta de Distrital Ejecutiva en el Estado de Nuevo León, del Instituto Nacional Electoral, INE. Pertenece a diversas asociaciones de abogados, es conferencista en temas de derecho familiar, impartiendo diversos talleres como taller de divorcio incausado, implicaciones y consecuencias, taller juicio oral de alimentos, taller juicio oral de convivencia. Participó en la conferencia magna en el Colegio de Abogados de Monterrey AC, el divorcio como consecuencia del COVID, entre muchas conferencias más. Cuenta con una amplia trayectoria en diverso y gran número de diplomados. Por mencionar algunos, diplomado de Amparo, diplomado de Derechos Humanos, ambos impartidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Casa de la Cultura Jurídica de Monterrey. Sin más preámbulo, licenciada, le cedo la palabra para que nos pueda platicar. Buenos días a todos y todas. Agradezco la invitación a la Barra Mexicana del Colegio de Abogados AC Capítulo Nuevo León y a su presidente, el doctor Miguel Valdés. Estoy muy contenta de estar aquí compartiendo y gracias, Priscila, por la presentación. Pues sí, el día de hoy vamos a platicar acerca de los derechos de los alimentos y matrimonio. El derecho de familia ha sufrido en los últimos tiempos, o bueno, no sufrido, sino que ha tenido muchos cambios, se ha innovado continuamente y esto es debido a que se está adaptando a los cambios que hay en la sociedad. Entonces, diversas instituciones han cambiado, ha habido reconocimiento pues, a situaciones que vivíamos cotidianamente, pero que no tenían un reconocimiento en la ley. Yo, como me comentaron que no solamente nos van a estar viendo abogados, sino también público en general, voy a explicar un poquito en qué consiste. Bueno, sabemos que el matrimonio, pues, al día de hoy ha cambiado su concepto y ya hablamos de la unión legal entre dos personas que lo hacen de manera voluntaria y que cuyo propósito es convivir de forma permanente. Entonces, llegamos al matrimonio y aquí lo que se busca es regular o buscar las normas que regulen a esta institución. ¿Cuál es el principio fundamental en el matrimonio? Pues la libertad. ¿Por qué? Porque para que nosotros podamos llevar a cabo un matrimonio, pues la parte fundamental es la libre voluntad de las partes.
y está regido esto por principios de igualdad, de justicia y de no discriminación. Entonces, es lo que tratamos de llevar a cabo, o lo que buscan las leyes, las nuevas leyes, los criterios de la Suprema Corte de Justicia, que tanto hombres como mujeres tengan el mismo derecho a contraer matrimonio, que la igualdad que exista dentro del mismo, y en este caso también cuando se disuelve dicho matrimonio, pues que tengan igualdad. El concepto del matrimonio ha cambiado, como les comentaba, a través del tiempo, no es inmutable, y la Constitución de nuestro país no establece una definición del matrimonio como tal, sino que los legisladores son quienes lo han conceptualizado y lo han actualizado, como les comentaba hace un momento, a partir de la realidad social que estamos viviendo. Anteriormente, el concepto del matrimonio nos hablaba de la unión de un hombre y una mujer, y el propósito nos decía que era la perpetuación de la especie. Como yo les explicaba hace un momento, este concepto cambió y ahora nos habla de dos personas y el propósito de la permanencia de vida en común. Como el matrimonio es una de las fuentes de derecho de la familia, pues entonces al Estado le corresponde y le interesa regular todo lo que esté relacionado con el mismo. ¿Por qué? Porque tomando en cuenta que la familia es la base de la sociedad, pues para el Estado es muy importante que las familias se encuentren regulados y sepan sobre todo cuáles son los derechos y las obligaciones. En la Ciudad de México fue, hablando del matrimonio igualitario, la primera entidad en el país en aprobarlo en diciembre del 2009. Pero poco a poco el matrimonio igualitario se ha extendido a través, al día de hoy, en 27 entidades de las 32 entidades federativas. ¿Qué es lo que sucedía? Al no ser reconocido el matrimonio igualitario, había derechos que se perdían para las partes. No todas las parejas podían gozar de todos sus derechos. ¿Cuáles eran estos? Pues cuestiones de Instituto de Seguridad Social, como es el IMSS, el ISSSTE, el Infonavit, o incluso la adopción homoparental. En el año 2016, el presidente Enrique Peña Nieto nos dice, bueno, vamos a buscar un matrimonio sin discriminación, y lleva esta propuesta al Congreso de la Unión, quien lo rechaza y dice, nosotros como país no podemos regular de manera general, sino que le deja a cada entidad legislativa legislar en materia civil. Aquí en Nuevo León, si nosotros vamos a nuestro Código Civil, a la fecha sigue existiendo el concepto del matrimonio como la unión de un hombre y una mujer, y hacen una anotación señalando que hay una acción de inconstitucionalidad. Estamos en camino de cambiar esta situación. Ahora bien, una parte fundamental es cuáles son los derechos que se derivan, o los efectos de cuando una persona contrae matrimonio. Pues la pareja puede decidir en el número de hijos, van a decidir también en cuáles van a ser las actividades de esparcimiento de los mismos, y se le da legitimación a los hijos de este matrimonio. También pueden adoptar de manera conjunta y ejercer la patria potestad. Y aquí, bueno, surge también el derecho a los alimentos. El derecho a los alimentos entre los cónyuges y el derecho para los alimentos hacia los hijos, ¿sí? Entonces, dentro de las obligaciones es que ambos cónyuges tienen la obligación de contribuir económicamente para que se lleven a cabo o se realicen las funciones. ¿Cuándo va a haber esta excepción en cuanto al derecho de alimentos o a contribuir? Normalmente la obligación es de ambos cónyuges, pero cada quien va a contribuir de manera proporcional a los ingresos que tenga cada uno y también a las necesidades que tengan los acreedores alimentistas. Si hablamos de una persona, o la ley hace una excepción y nos dice, ok, van a contribuir cada uno de ellos, excepto cuando uno de ellos carezca de bienes propios o esté imposibilitado para trabajar. O sea, si uno o se decidió por
acuerdos de la pareja, que uno solo es quien va a realizar, a salir a trabajar y la otra persona se va a dedicar a las labores del hogar o a cuestiones, preponderantemente las labores del hogar o el cuidado de los hijos, pues entonces ya se considera que ya hay una contribución económica. ¿A qué se debe esto? Pues nosotros sabemos que si contratamos un chofer, una cocinera o cuestiones así, pues nos va a generar un costo. Entonces, si se toma la decisión de que una de las dos cónyuges se dedique a esto, pues ya hay una contribución, aunque no sea en dinero. La ley también nos marca que dentro de las obligaciones de los cónyuges, en caso de que la persona se dedique a las labores del hogar, va a tener derecho preferente sobre los frutos de los bienes de ingreso de la otra persona. ¿Por qué? Porque el Estado, una de sus principales actividades o responsabilidades como Estado, pues es proteger, como les decía hace un momento, a la familia. Entonces, ante cualquier situación, vamos a suponer que tuvieran un negocio, que fueran a embargar, siempre los hijos y la esposa o el esposo van a llevar preferencia en cuanto a los ingresos o a los productos del bien que tenga la pareja. Ahora bien, también aquí nos habla de que, bueno, pues van a poder desempeñar cualquier actividad, por eso les hablaba de esa parte que es tan importante de la igualdad de tanto el hombre como la mujer y de las dos parejas. Si no hay un acuerdo, o sea, pudieran desempeñar, claro, cualquier actividad siempre y cuando no dañe a la familia o la ponga en peligro su estabilidad, pero si no se pudieran poner de acuerdo, pudieran ir ante un juez y que señale si es o no viable que se dedique a esta actividad. Ahora bien, cuando hablamos del tema de alimentos y después llegamos a un divorcio o algo así, es muy importante y yo a lo largo de mi trayectoria profesional me he dado cuenta que la gente a veces no conoce sus derechos. O sea, cuando tú vas al registro civil y te dicen, ¿bajo qué régimen se va a casar? ¿Régimen? Pues, ¿cuál es el que se usa? O ¿qué es lo que normalmente ponen? ¿No? Y entonces, pero no sabemos qué implica cada uno de los regímenes y cuáles son los derechos y las obligaciones al tomar esa decisión. Creo que es a lo que menos atención le ponen las personas. Están muy ocupadas con que si las flores, la música, quién va a decir DJ, quién va a tocar, qué grupo, pero esto es una parte fundamental para el futuro de esa pareja. O sea, ¿por qué? Porque ahí se van a tomar las decisiones de qué va a pasar con todos los bienes que se produzcan dentro del matrimonio. Hay dos tipos de regímenes patrimoniales. La sociedad conyugal, que también conocemos coloquialmente como bienes mancomunados, y la separación de bienes. ¿Qué implica la sociedad conyugal? Bueno, aquí este es el régimen patrimonial del matrimonio, en el cual se van a integrar tanto los ingresos como la administración de un patrimonio y se va a formar un patrimonio común. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo al día de hoy ya tenía ciertos bienes, al momento de que contraiga matrimonio y con otra persona, a partir de este momento, todo lo que nosotros creemos, o sea, compremos, adquiramos y todo esto, tanto bienes como también deudas. Ojo ahí, porque a la hora en que llegamos a un divorcio y hablamos de que, bueno, es que estaba casada por sociedad, pero es que tenemos 10 millones de pesos. Sí, pero deben 12. Entonces ahí es donde radica también, o sea, a veces cuando las personas se casan por sociedad conyugal no saben que la pareja está adquiriendo obligaciones y que al momento en que sean requeridos van a tener que responder ambas partes por esta situación. ¿Cuándo nace? Como les decía hace un momento, la sociedad conyugal nace en el momento en que se lleva a cabo el matrimonio. A partir de ahí, si yo salgo de contraer matrimonio y voy y compro una casa, a partir de ahí esa casa va a ser de ambos, ¿sí? Que existen, no sé si hayan escuchado hablar de las capitulaciones matrimoniales. ¿Qué es esto? Pues ahí se van a enlistar los bienes que yo tenga o que tenga mi pareja y se va a establecer si estos bienes van a formar parte de la sociedad.
Es decir, yo voy a establecer, ¿sabes qué? Yo tengo una torre de edificios y la voy a permitir que estos edificios, digo, estos departamentos ya sean de ambos. Y también a su vez, o puedo decir, yo va a seguir siendo la propiedad mía, pero todos los productos que se generen en las rentas van a formar parte, porque pues con eso vamos a educar más adelante a nuestros hijos o vamos a comprar otros bienes. Entonces ahí se determina qué va a pasar, si va a comprender todos los bienes que tenemos, si no va a comprender ninguno, sabes que lo que yo ya tenía antes no va a entrar y lo que se genere. Y aquí sí entramos en un conflicto en ocasiones, porque vamos a suponer que nosotros tenemos ese edificio de departamentos. ¿Qué es lo que sucede? Duramos 10 años dentro del matrimonio y cuando nosotros nos queremos divorciar, resulta que ya compramos otro edificio más. Y entonces una parte dice, ¿sabes qué? Pues a mí me corresponde la mitad de ese edificio. Pues es parte de la sociedad conyugal, lo adquirimos posteriormente. Y hay ocasiones en que dice la otra parte, a ver, pero eso salió de los ingresos que yo percibía, de los bienes que no formaban parte de la sociedad conyugal. Y ahí empiezan los juicios y litigios por largo tiempo. Entonces, creo que es muy importante y tenemos que trabajar en esta cultura de la prevención y de aclarar cuando estamos felices y contentos y con mucho amor, porque cuando ya estamos en una situación en la que hay mucho conflicto, el dinero o los bienes se convierten en un tema de discusión y acaban con familias completas, incluso con el patrimonio, porque es tanta la confrontación que existe que pues lo más sencillo es pactarlo anteriormente. ¿Qué bienes no van a formar parte de la sociedad conyugal? Pues los adquiridos por herencia, por legado, por donación o por don de la fortuna. ¿Cuándo va a terminar la sociedad conyugal? La sociedad conyugal no solamente termina con el divorcio, sino que nosotros, de común acuerdo, pudiéramos no disolver el matrimonio y sí disolver la sociedad conyugal. Es decir, nosotros podemos tomar la decisión de, ¿sabes qué? Cuando trajimos matrimonio, nos convenía este régimen, pero ya ahorita, por situaciones diversas, ya no es lo óptimo para la familia y entonces nos vamos a disolverla sin necesidad de disolver el matrimonio. ¿Por qué? Porque por regla general la manera de disolver la sociedad conyugal es en el momento en que nosotros nos divorciamos. Es decir, sale la sentencia de divorcio y si yo de ahí voy y adquiero un carro o un departamento así, ya no va a entrar dentro de la sociedad conyugal. Es lo que les explicaba hace un momento. ¿Qué va a pasar al terminar la sociedad conyugal? Bueno, se hace un inventario de los bienes y si hay ciertas exclusiones, se pagan los créditos, es decir, lo que como sociedad conyugal se debe, y la diferencia es la que se va a repartir en partes iguales entre los cónyuges. Ahora, el otro régimen es la separación de bienes. Aquí cada quien acuerda conservar la propiedad y la administración de sus propios bienes. Es decir, yo digo, los bienes que yo tenía siguen siendo míos y los que se adquieran y yo compré a mi nombre van a seguir conservándose a nombre de uno o de otro. Aquí también se señala que todos los sueldos, las ganancias, todo lo que yo perciba por el desempeño de mis actividades profesionales va a ser de cada uno. No van a formar un común, o sea, no va a ser de la comunidad. Ahora, ¿qué pasa? Porque hablábamos en las semanas pasadas de que la donación y la herencia no entra dentro ni de la sociedad ni pues de la separación de bienes. Pero si a alguien que se casó por separación de bienes le dan una herencia a ambos, o sea, por ejemplo, yo como mamá digo, mi hijo se casó por separación de bienes y yo les voy a dar una donación a ambos, entonces ahí se van a tener que poner de acuerdo para ver quién va a ser el administrador de estos bienes. Entre consortes no se puede cobrar ninguna retribución o honorario. Ahora bien,
A raíz del divorcio incausado, que en realidad tiene pocos años, anteriormente con... Sí. Maestra, y robo entre consortes. O sea, que uno le robe a la otra, pues sería como si yo le robo... Tiene una sociedad conyugal, ¿no? Y de los bienes que se produjeron dentro de la sociedad. Sustrae, exactamente. Bueno, hay una parte que nos señala la ley que dice la mala administración. Okay. No lo toman como un robo, sino, oye, ¿sabes qué? Yo estaba en mi casa y mi esposo estaba administrando todo el haber que tenemos. Hizo no lo consideran como robo como tal, porque al final de cuentas, a ver, recordemos que no tenemos en claro cuando hay una sociedad conyugal qué parte es de quién. O sea, a veces que yo soy dueño de todo lo que está aquí. Pues sí, pero ¿de quién es la bandera? Entonces, ¿es tuya esta bandera o es un todo? Entonces, ahí sería difícil equiparar el robo, pero sí una mala administración. Y lo que se pudiera hacer es, pues, quitar, terminar con la parte de la sociedad conyugal y, pues, depende qué tan el daño patrimonial, qué grande o de qué magnitud haya sido. Y pues ya eso ya sería más una cuestión penal que familiar, pero sí creo que sería complicado comprobar porque pues era mío y qué parte era mía o que si te lo robé o no te lo robé era mi parte o la parte tuya. No sé si respondí a todo. Sí. Sí. Muy bien. Bueno, les comentaba que cuando surge el divorcio incausado, porque anteriormente, como sabemos, había el necesario, ¿qué es lo que sucede? Hubo mucha desigualdad. Por ejemplo, yo ya con el divorcio incausado, que se lo voy a explicar un poquito más adelante, ya no es necesario que ambas partes estén de acuerdo, sino que con que solo una de las partes decida divorciarse y o sea, presentemos nuestra demanda y se lo notifiquemos a la otra parte, con eso va a ser suficiente para que se lleve a cabo el divorcio, ¿sí? Perdón, pero para la o sea, para terminar con las capitulaciones matrimoniales, también tienes el acuerdo de los dos. Lo que pasa es que las capitulaciones matrimoniales van a decir cuándo termine qué va a pasar o cómo se va. O sea, ya es como prevenir desde antes qué es lo que va a suceder o cómo va a terminar. ¿Sí? Pero por el ejemplo que estaba comentando el licenciado Patricio, yo estoy viendo que está administrando mal y va que quiero pasar de bienes mancomunados, separación de bienes. ¿Necesito el acuerdo también de la otra persona? No, tendrías que ir ante el juez y demostrar que hay una mala administración con una de las partes. No, pues el otro va a decir, pues claro que no, ¿verdad? No. Aquí el que va a decidir si sí esta mala administración va a ser el juez. Okay. ¿Sí? Entonces, ¿qué era lo que estaba sucediendo? Había matrimonios de muchos años que se habían casado por separación de bienes o que incluso se habían casado por sociedad conyugal y en algún punto del matrimonio habían dicho, ¿sabes qué? Vamos a cambiar de régimen y había una desigualdad. O sea, oye, yo tengo 10 casas y la otra persona se va sin nada y pues, o sea, salte de mi casa, ¿verdad? Porque, pues, o sea, es mía y ya se disolvió el matrimonio. Entonces, la Suprema Corte saca un criterio en el cual nos dice, independientemente de que se hayan casado por separación de bienes, si hay una desigualdad muy marcada en cuanto a que uno de los cónyuges tiene muchos bienes y el otro está en total desventaja, pues entonces a criterio del juez se va a poder repartir hasta un 50% de los bienes adquiridos dentro del matrimonio como consecuencia del régimen de separación de bienes. Y pues sí es todo un tema. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que demostrar? Porque vamos a suponer que se contrajo matrimonio, era una pareja, entonces es que nos llevamos muy bien. No digo hombre, mujer, porque ahorita estamos viendo muchos casos en el que la mujer es la que sale a trabajar y el hombre se queda a cuidar a los hijos o a hacer las labores del hogar. Pero quien salía a trabajar decía, no te preocupes, dedícate a cuidar a los hijos, yo salgo y traigo todo lo necesario para la familia. Pero ¿qué pasa si ya transcurrieron 20 años? Y obviamente ya no hubo un desarrollo profesional por quien se quedó en las labores del hogar. Y de repente llega una demanda de divorcio incausado.
y dice, se acabó, y como los alimentos solamente son entre cónyuges, pues entonces ya no tengo la obligación de darte, y ahorita vamos a hablar de la pensión compensatoria. Y te dejo aparte sin bienes. Y entonces aquí lo que se trata, pues es de tratar de compensar esta situación, y que si no tienes un bien y tampoco tienes un trabajo, pues cuando menos, oye, ¿sabes qué? Se te está dando este bien, no sé, si lo que hablaba ahorita, si teníamos una torre de edificios, pues cuando menos con la renta de esos edificios, ¿qué te vas a mantener? Sí, una pregunta, pero esta desigualdad tiene que ser directamente o consecuencia derivada de que una de las partes se quedó con una finalidad de cuidar el hogar. Ajá. Pero ¿qué pasa si una de las partes se quedó sin esa finalidad? Simplemente trabajaban los dos y decidió. No, okay. una parte trabajaba y la otra parte no trabajaba porque no quería. Ahí generó un... Aquí el conflicto va a ser cómo vamos a demostrar que fue porque no quería realmente, porque me ha pasado en juicios que hemos estado con los jueces y dicen, pues es que nunca pude trabajar. No, pero no pudo trabajar porque no, pues es que no me dejaba. No la dejaba, lo tenía o la tenía amarrada a un lugar o al final de cuentas, o sea, ¿cómo demuestro que no fue una decisión mía o una decisión en conjunto, sino que la otra persona fue quien me obligó? Porque ahí sería un punto clave. A veces se escucha muy sencillo y nosotros lo vemos en la ley, preponderantemente. A ver, ¿qué significa preponderantemente? A ver, si yo sí trabajaba y vendía pasteles, ¿verdad? Y los hacía en mi casa, pues estaba generando oye, pero pues no, y entonces no hay manera de demostrar, y a lo mejor ganaba más haciendo pasteles que quien salía a trabajar realmente, y ya se creó toda una industria, ¿verdad? No es tan sencillo comprobarlo. Y ahorita vamos a ver también la parte de de cómo los signos exteriores de riqueza demuestran muchas cosas. Exactamente. Y por ejemplo, también no se dedica o se dedica preponderantemente, lo vas a ocurrir a los dos, no recibe ingreso económico, perdón, no labora, pero sí recibe ingreso económico de alguna otra fuente, como pueden ser intereses, acciones, etcétera, pago de dividendos. Ahí también aplicaría la pensión compensatoria. Queda mucho, y te soy bien sincero, a criterio del juez. O sea, que el juez, los jueces en materia familiar tienen una labor bastante complicada, porque están decidiendo sobre el futuro de una familia, y en ocasiones a lo mejor la persona percibe más de esos ingresos que quien sí está saliendo a trabajar. Aquí lo que yo creo que es más importante, y he escuchado un programa del Poder Judicial que decía, no hay una regla específica, que de repente que llegaban con los jueces y decían, a ver, somos vecinos. ¿Por qué a mi vecina le fijó el 20% de pensión alimenticia y a mí el 15%? ¿O por qué el 30% y a mí el 25%? Si vivimos en la misma cuadra, pues sí, pero la situación es diferente, o sea, tienen más hijos, las escuelas a las que van son distintas. Aquí recordamos que la pensión alimenticia, la pensión compensatoria, todo es en base a lo que nosotros logremos demostrar ante el juez. Y ahí es donde radica la parte, creo que más complicada. Bueno, ahorita vamos a explicar lo de la pensión compensatoria. ¿Cómo concluye el matrimonio? Pues sabemos que es principalmente por divorcio o puede ser también por muerte de uno de los cónyuges. Ahora, hay otra figura que también ha cobrado mucha trascendencia, que es el concubinato. El concubinato, ahorita, si ustedes checan las portadas de los principales periódicos, la semana pasada nos hablaba de que hay un aumento en los divorcios descomunal, o sea, del 2000, creo que era del 2020 al 2021, el 20% de las personas que contraían matrimonio mayores de 18 años aumentó al 30%. O sea, en un solo año aumentó un 10% la cantidad de divorcios. Nos estamos topando con situaciones en las cuales los juzgados están haciendo audiencias masivas, en donde se divorcian 50 personas al mismo tiempo, porque ya están rebasados los juzgados, o sea, es tanta la cantidad de divorcios. Entonces, la gente
yo doy clases, como mencionó la licenciada Priscila, doy clases en el TEC y de repente platico con mis alumnos, son jóvenes, y me dicen, no, yo no me voy a casar porque es que es mucho problema. O sea, y yo les digo, pues aguas, porque si vas a vivir con alguien y tú dices, no me casé, recordamos, yo ahorita platicábamos de las capitulaciones matrimoniales y de dejar en claro si es el régimen de sociedad, si es el régimen, pero si nosotros simplemente decidimos vivir con otra persona y hacer vida en común, se generan también derechos y obligaciones y surge el concubinato, que es sin haber contraído matrimonio, pero no estando impedidos, llevan una vida común, como si fueran un matrimonio en sí. Licenciada, antes de avanzar, tenemos una pregunta en el Zoom, no sé si la podamos. Claro. Déjame nada más confirmar. Cari Galaviz, ¿nos escuchas? Sí, te escucho. Perfecto, adelante con la pregunta. Sí, mira, lo que pasa es de que mi hermano se divorció en el 2018, si mal no recuerdo, pero estaba viendo que él hizo una casa con su esposa y estaba divorciado por bienes separados. Y quiero saber si todavía procede eso de poderle, obviamente en el 2018 no sabíamos, y hasta ahorita que yo estoy escuchando, que se puede pues dividir eso porque ellos estaban casados por bienes separados. ¿Sí me expliqué? A ver, se divorciaron en el 2018 y dentro del matrimonio habían construido una casa o comprado una casa. Así es, tenían una casa y él se fue, ella se quedó con la casa y pues nunca le pudo reclamar nada. Pero la casa es de él. No, la casa está a nombre de ella. O sea, él era el que lo pagaba. Ok, ella había adquirido la casa. Bueno, aquí la clave va a ser la desproporción. O sea, para llegar a ese punto de, a ver, pues a lo mejor, no sé, porque también me ha pasado con asuntos que llegan al despacho en que dicen, a ver, ¿por qué le voy a tener que repartir yo si, por ejemplo, él o ella se la pasaba de vacaciones con lo que ganaba y compraba un carro, traía un Mercedes y siempre andaba súper. Y yo todo lo que ganaba lo ahorraba para pagar mi casa y todo este tema, ¿verdad? Entonces, pues no es que no haya tenido la oportunidad de hacerse de un bien, sino que decidió no hacerlo y yo que sí decidí invertir porque voy a tener que repartir. Aquí cuando hablábamos de la parte de la, del 50%, decíamos que era cuando había una desproporcionalidad. Entonces, no pudiera yo contestar tu pregunta y decir, sí, es un hecho que se va a dar o no, es un hecho que no, porque habría que checar muchos otros factores que influyen para poder demostrar si sí hubo una desproporción o en realidad fue una decisión de tu hermano de no adquirir ningún bien porque estaba muy cómodo en la casa que ella había adquirido. Y entonces ahí es donde, por eso les digo que no hay una regla general, tendríamos que analizar el caso específico y las circunstancias que rodean a este caso. ¿Sí? Ok, sí, entiendo. Sí, tenían una camioneta, una Siena, la casa. Él pagaba la casa de ella, obviamente, porque mi hermano, como trabaja por su cuenta, no tenía cómo conseguir crédito y ella lo consiguió y él la pagaba. La construyó totalmente y luego pasó eso. Entonces, no sé si, bueno, pero igual. pero tiene los recibos de que él pagaba. Híjole, tendré que revisarlo con él, pero me supongo que sí. Ajá, habría que analizar si él tiene manera de comprobar que quien la estuvo pagando la casa, aunque sea a nombre de la otra persona, fue él, pues a lo mejor habría materia para discutir en los juzgados. Muy bien. Muchísimas gracias. Tenemos otra pregunta, licenciada, en el chat también. Marcela Cantú. Marcela Cantú. Ay, perdón. Sí, gracias. Quería checar contigo, anteriormente hablaste de que existe una notificación, ya no es necesario que uno se divorcie frente a frente, ¿sí? O sea, que puede divorciarse así y te llega una notificación. ¿Esa notificación se tiene que firmar de enterada o no? No. Como procede es, yo presento la demanda de divorcio, llega al juzgado, el juzgado admite el divorcio y ordena mediante actuarios llevar la notificación. No tienes que firmar con el simple hecho
de que la persona, o sea, el actuario tiene fe pública, entonces sí dice, cuando se levanta la diligencia, se señala las generales de la persona o pues su media afiliación exactamente, y con eso es suficiente. No, pues si tú no te quieres divorciar, pues nadie va a firmar, ¿verdad? No, pero, o sea, pero de enterada, nada más. Ni de enterada, o sea, con que el actuario diga que se te notificó o que el dicho de dos vecinos digan que ahí habitas, con eso es suficiente para que se considere que la persona ya fue notificada, independientemente de que se presente o no a la audiencia que señale el juzgado, va a dictarse la sentencia de divorcio. Claro, yo creo que en el 80% de los casos, la persona que fue demandada no se presenta. O sea, no va, porque pues están muy molestos. Y con las herencias en separación de bienes, ¿qué puede suceder? O sea, si hay un bien en herencia. No, pues no entran. O sea, no entran las herencias. No se puede decir, por ejemplo, la persona, el cónyuge no puede decir, por ejemplo, yo viví tantos años en esa casa, o sea, si es herencia y te puedo quitar una parte. No, cuando yo empezaba la plática les decía que muchas veces no conocemos nuestros derechos y las obligaciones y qué implica. Yo he tenido asuntos en donde pues se casan y resulta, en este caso, que el hombre tenía muchos bienes por donación de sus papás y por herencia, y había habido una serie de infidelidades que habían sido toleradas por la mujer, porque decía, bueno, pues al final de cuentas, usted todo lo que yo tengo, todas las propiedades. Fallece el suegro y se da cuenta que pues va el esposo, era hijo único, y va y firma, y dice, ¿cuándo voy yo a firmar la notaría que nos dan todo? No, o sea, aquí no vas a ir tú a firmar porque pues no es para ti, o sea, pero espérate, estamos casados por sociedad conyugal, sí, pero las herencias no entran ni las donaciones. Obviamente al día siguiente estaba presentando el divorcio porque dijo, a ver, yo estuve todos este tiempo engañada pensando que tenía muchas propiedades. Entonces, yo creo que, y es algo que yo hago mucho énfasis siempre que me invitan, les digo sí, porque es bien importante, no importa la clase social, no importa personas con maestrías, con doctorados, no saben qué implica. Yo creo que sí se debería de dar un curso antes de que contraigan matrimonio y decirles, a ver, esto es así y así funciona para que todos tengan claridad en cuanto a cómo se maneja. Sí. En una separación de bienes, ya por último, en una separación de bienes, el juez, ¿cómo determina la pensión alimenticia? Si la persona, o sea, en mi caso, yo no trabajo, no puedo, o sea, por impedimentos físicos que no puedo trabajar, ¿y cómo determina el juez? ¿En base a la lista que uno le dé de sus gastos o qué porcentaje es lo normal que pueda determinar un juez? Tendríamos que de las ganancias. Quien va a otorgarla, recordemos, y ahorita lo íbamos a ver un poquito más adelante, la pensión alimenticia se fija en base a las posibilidades del deudor y a las necesidades del acreedor. En este caso, las posibilidades de tu esposo y las necesidades tuyas y de tus hijos. Si tú dices que tú tienes un impedimento físico, pues eso tendría que hacerse valer ante el juez, señalar cuál es la causa o la razón por la que no puedes laborar y cuáles son las necesidades de tus hijos. Me voy a adelantar un poquito. ¿A cuál es? Bueno, nada más como rápido, como regla general, el concubinato también genera muchos derechos y obligaciones. O sea, el decir, no me casé, a veces genera más conflicto, porque cuando nosotros tendremos matrimonio, fijamos las bases de cómo. Cuando hay un concubinato, no se señala a qué nos estamos comprometiendo. Y entonces, cuando ya vamos a un litigio, primero tenemos que establecer y llenar los requisitos para que se pueda decir que hubo un concubinato. Y después ya pelear los bienes o qué es lo que nos corresponde o no. Entonces, les decía a mis alumnos, pues, o sea, no te vas a casar con nosotros, tampoco vas a vivir con nadie, porque pues si no es mejor casarte, ¿verdad? Para establecer cómo lo quieres hacer. Los alimentos,
vuelvo al tema, es mucho lo que nosotros logremos demostrar ante el juez. Es una parte fundamental, llave, y esa es la parte más complicada. A veces llegan personas a mi oficina y me dicen, pues yo quiero, él tiene mucho dinero, o ella tiene mucho dinero, consígueme una pensión porque a mi prima le están dando tal pensión. Ok, nada más que a ver, tu prima, el esposo sí trabaja en una empresa. Tenemos manera de comprobar cuál es el ingreso que percibe. Tu prima, pues sí tiene un certificado médico de que está imposibilitada y tú no cuentas con él. Las pruebas, a veces para los jueces es bien complicado porque me ha tocado demandas que he tenido que contestar en donde ocurro a presentar a juicio oral de alimentos, mis hijos sí estudian, mi esposo es multimillonario y y solicito que se me fije una pensión. O sea, ¿en qué lo están dejando desarmado? El juez, ¿cómo va entonces ya, pues al momento que contestamos, decimos, a ver, ¿dónde estudian los hijos? Esa es una parte fundamental. ¿Qué gastos generan? ¿Qué edades tienen? ¿Cuál es el nivel de vida que han llevado a lo largo de toda? Oye, siempre estuvieron en una super mega escuela, pues tengo que demostrar, aquí están los pagos de la super mega escuela, ¿verdad? Oye, cada uno cuenta con un auto, pues aquí están los gastos que se generan. Tengo una casa que es con 8 recámaras, pues no es lo mismo que una casa de 2 recámaras, ¿verdad? O sea, los gastos van a ser muy diferentes y las posibilidades también. A veces, y la parte más difícil cuando nosotros hablamos de los alimentos, es comprobar los ingresos de la otra parte. Siempre que llegan y se sientan conmigo y me dicen, voy a demandar alimentos. Ok, ¿tu esposo trabaja en una empresa? No tiene un negocio. Híjole, empieza la dificultad. ¿Por qué? Porque me atrevería a decir que el 90% de las personas no reporta lo que en realidad. Entonces, demostrarlo va a ser toda una labor de investigación y casi creo que nos tenemos que poner acá, Sherlock Holmes, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos que buscar el cómo demostrarlo, porque si nosotros giramos oficios, que es lo normal, y luego existe también a veces mucha premeditación. Cuando alguien ya trae en mente que se va a divorciar, empieza a hacer su caminito, ¿verdad? Y entonces ya la empresa ya no es de esa persona, sino que mágicamente un año antes todo pasó a los hermanos. O la empresa que generaba para que anduvieran siempre en Europa y trajeran unos carrazos, ahora no da ni para lo elemental. Y ya hay otra empresa que está a nombre de la mamá de la persona y que sí está generando mucho dinero, ¿verdad? Y entonces ahí es donde nos empezamos a topar con las dificultades. ¿Qué tenemos que hacer cuando no hay, estaba buscando aquí, cuando no tenemos la manera de demostrar cuánto gana esta persona? Nos topábamos o se topaban mucho en los juzgados con este tema. O sea, yo creo que una gran parte de las personas pues, tiene su negocio y entonces el demostrar cuánto ganan es todo una tarea. Llegué a tener yo un caso también en el que él trabajaba en una empresa y sí ganaba un sueldo digno, digámoslo así, pero todos los fines de semana él tenía rocolas. Y de ahí sacaba, pues, sí, pero pues tú vas, entregas la rocola y te pagan en efectivo y tenía 30 rocolas que traía por toda la ciudad rentando. Y ese era su ingreso principal. Cuando nosotros empezamos a investigar, pues gira su oficio y dicen, pues esto es su sueldo. Pero, y ahí es una parte importante, cuando vamos a la audiencia y desahogamos las pruebas, se le pregunta a él, y como que se puso muy nervioso, y dijo, sí, tengo rocolas. ¿Y cuánto? Y luego, ¿y cuánto gana de las rocolas? Pues como alrededor de 200,000 pesos. Y de sueldo,
30. Y como todo está grabado, pues al final de cuentas no podía decir, no, perdón, me equivoqué, no eran 200, eran 20, hubo un error de 0. O sea, ya lo dijiste. Y claro, impone. O sea, a lo mejor frente a cualquier persona, pero como les leen y les dicen que caiga, no se va a ir a la cara. Entonces, digo, no digo, y voltean a ver al abogado y ¿qué contesto, verdad? Y entonces ahí, confesión al final de cuentas, y se dictó una pensión proporcional a lo que él ganaba, que no era comprobable. Ahora, también pasan casos en los que, a ver, yo digo que gano tal salario que me da para comprar, no sé, un Jetta, si lo pusiéramos en proporción, pero llego en un Volvo. Y no, es que gano 10,000 pesos. A ver, pues, o sea, por eso se habla de los signos exteriores de riqueza. Oye, era una familia que salían 5 veces al año de vacaciones, que todos tenían carro, que vestían, que usaban, porque me han llegado las señoras a llevar las cuentas, un vínculo reconocido por las cuentas, donde compraban cremas de 10, 15, 20,000 pesos, y entonces ahora pues ya no les quieren dar ni para el elemental de Chibi, ¿verdad? Entonces todo eso va formando un antecedente y le da, yo siempre les digo a mis clientes y a mis clientes, todo lo que tengan, fotos, oye, que anda en tal restaurante, y cómo, pues si no les dan ni pensión a los hijos, ¿verdad? Los tienen establecida una pensión súper mínima, pues entonces, nosotros tenemos que demostrar que esa persona está echando mentiras y que los ingresos reales son superiores a los que... Ese es el principal reto. Y a veces los clientes no te dan es que, sácamelo, licenciado. Pues sí, pero yo no puedo ir y, pues tú eres el que tienes amigos en común, que te pasen las fotografías donde anda de vacaciones, esquiando, ¿verdad? Para poder yo demostrar que está en la pobreza. Y luego se sacan, no, pero es que me lo pagó mi hermano, es que mi mamá es quien lo hace, es que, digo, eso, y la verdad, tristemente, cuando hablábamos del matrimonio, decíamos, bueno, pues tú te casas muy ilusionado, y hablamos leía yo en los artículos esos del divorcio, de que el matrimonio es para siempre y todo ese tema. Pero tú te casas con una persona y te divorcias de otra totalmente diferente. Entonces, pues ahí salen las verdaderos, y como normalmente, aunque ahora leía ahí en el artículo que decía, bueno, es que ya ni siquiera las causas de divorcio son que haya una infidelidad o alguna situación. También la gente ya se está divorciando por falta de amor. O sea, ¿sabes qué? Ya me aburrí, ya tengo 20 años con la misma persona, ya no quiero estar, ya no me... Entonces también esa ya está siendo una causal. Anteriormente, psicológicamente, te hablaban de para toda la vida, tienes que aguantar todo lo que venga y hay que enfrentarlo. Y pues yo creo que no me tengo, medio que ya no lo quiero, pero pues ya lo estoy volviendo a ver, medio que bien, ¿no? Entonces, y ahora no quiero, tengo la facilidad, me divorcio con 50 parejas al mismo tiempo, ni me ven ahí si estoy o no estoy en el Teams, nadie se enteró, y bueno, es más desechable esa parte del matrimonio. Entonces, pues hay más conflictos. Si no se divorcian con problemas, pues no o sea, si no se odian, todo está bien. El problema es cuando ya hubo alguna cuestión y llegan a un divorcio, y en el divorcio se terminan la relación. Sí, te escucho. ¿Cuál es su opinión sobre la coexistencia del concubinato y matrimonio? Ok, creo que les van a dar una plática aquí específicamente de eso el próximo martes, pero sí hubo muchísima controversia cuando salió esa determinación de la Corte, porque, y yo creo que volvemos a que habría que analizar el caso específico, porque sí había, y me pasaba a mí, que llegaban a ver, o sea, ¿cómo está mi situación? Porque hay gente que sí va y busca asesoría de, a ver, estoy pensando en divorciarme, pero ¿qué implica? ¿Qué son los derechos que yo tengo? Y luego, ¿sabes qué? No me conviene, mejor me quedo así como estoy. Pasaba mucho.
que había un matrimonio que se había llevado a cabo y vamos a suponer que tenían un puesto de tacos. Y así iniciaron, se casan por sociedad conyugal, todo funciona muy bien. A los 2 años deciden separarse, pero no divorciarse. Se separan y en el transcurso del tiempo, pues vuelven a tener una pareja, hacen vida en común y con esa otra pareja duran 30 años. Y ya no tienen un puesto de tacos, sino que tienen 10 restaurantes. Fallece el señor. ¿Quién tiene el derecho sobre esos restaurantes? La esposa, que duró 2 años. Porque no se le daba el reconocimiento de concubina, porque uno de los requisitos era que pudieran estar en posibilidad de casarse. Y entonces ahí es cuando llega la Suprema Corte, y si hay unos cuadernillos de la Suprema Corte donde comentan los casos específicos o cuestiones, por ejemplo, de que se enfermó la concubina y no tiene acceso a seguridad social, a ir a tratarse de un cáncer al seguro social, porque está la esposa. Y la esposa sí es la que goza de todos los privilegios y de todo ese tema. Entonces, al ver como les decía, el derecho familiar se está actualizando en lo que está ocurriendo. O sea, como ha habido muchos cambios en tiempo reciente, pues entonces tienen que, a ver, me está llegando esto y yo estoy viendo que hay una injusticia. Porque quien lo trabajó fue la que estuvo 30 años, aunque no tenga un reconocimiento jurídico de ese tema. Y de ahí surge. Y fue un boom. Esta semana que salió la publicación, mi teléfono suena y dice, oye, ¿qué onda? No, pero ¿cómo? Pues yo era la catedral, y ¿cómo? Todos los demás, o sea, ¿cómo? O sea, no puede la otra generar derechos, ¿cómo va a ser posible? Entonces, habría que ver el caso específico, y creo que sí hay casos en los que, pues sí, tenía mejor derecho, aunque no estuvieran, y ahora, pero es lo que les digo, la desidia, la falta de información, no, pues ya vivo, ¿con quién vivo? Contigo vivo, pues tú eres quien tienes, no por eso, pero ¿qué es lo que trae como consecuencia jurídica? Y llegan de repente casos en que tengo 15 años de no vivir con mi pareja. Ah, ok, ¿te casaste por sociedad conyugal? Sí, y después de esos 15 años compré 2 casas. ¿Cómo? Pues ya no estaba con ella, ¿cómo que le tengo que repartir? Sí, le tienes que repartir. ¿Pero cómo? O sea, ya no vivimos juntos. Eso. Les digo yo a mis alumnos, porque a veces también traigo asuntos en los que sale la sentencia de divorcio y nunca van y la inscriben. Digo, que quedan divorciados, ya no se va a generar. Pero les digo yo a mis alumnos, es como si nació el niño y nunca lo fueron a registrar, ¿verdad? O sea, al final de cuentas, pues no tienes un acta de divorcio si tú vas a ir simplemente a casarte otra vez. No, ay, ¿cómo? No, está en archivo muerto el expediente porque hace 10 años que se llevó a cabo, ¿verdad? Falta mucha información. Creo que como asociaciones, como colegios de abogados, es muy importante hacer llegar a la gente y que la gente esté informada al momento de tomar todas las decisiones que tomen, porque aparte repercuten. Yo como mamá de mis hijos, lo que yo decida y lo que yo haga bien o mal, les va a traer una consecuencia también a mis hijos, ¿verdad? Y como les digo, es mejor arreglarlo cuando la situación está cordial a cuando ya están inmersos en un problemón y que entonces ya no te dejo ver a los hijos y no te doy dinero y sácalos de las escuelas y se llegan a límites inimaginados. O sea, sí, falta muchísima labor de los derechos y las obligaciones que cada quien encontramos, o sea, conocimiento del tema. Entonces, pues creo que eso es una parte fundamental para poder tomar decisiones con conocimiento de lo que implica cada una de estas decisiones. Bueno, sí, ok. Bueno, les voy a platicar un poquito de la cuestión de los alimentos. Que ahora, muy importante, cuando nosotros hablamos de alimentos, y yo lo he platicado así bueno, cuando iba a piñatas, ya se diga, pues los alimentos, sí, pues sí me da para comer. A ver, no, los alimentos no implican solamente la comida.
Los alimentos implican que la persona tenga los satisfactores para llevar una vida con dignidad. ¿Qué quiere decir esto? Que pues es el vestido, es el esparcimiento, la educación, en caso de que hablemos de hijos menores de edad o incluso de hijos mayores, porque también ya va a cumplir el mes que entra los 18 años, ya no le voy a tener que dar alimentos a o pues, está estudiando, si va acorde, le vas a tener que dar alimentos hasta que tenga un modo honesto de vivir, aunque ya sea mayor de edad tu hijo. Entonces sí, volvemos al tema, hay mucha falta de información y cuando se quieren quitar de la obligación, buscan la manera de hacerlo, pero pues la ley prevé que no, o sea, que aunque sean mayores de edad, van a tener la obligación de proporcionarles alimentos. Aquí está. Va a ser el vestido, la comida, la habitación, incluso ahorita que hacían una pregunta en Zoom, tienen la obligación de, vamos a suponer que un matrimonio estaba por separación de bienes y la casa era de una de las partes y se va a quedar el otro cónyuge con los hijos. No necesariamente te van a tener que dar la casa en la que tú habitabas, pero sí te van a tener que dar una cantidad o proporcionar una habitación. También si hablamos de la salud, pues te tienen que proporcionar lo que tú sí, pues es que me hablaba una era clienta conocida de una amiga y me dice, es que me fijaron una pensión alimenticia muy limitada. Yo tengo un niño con una discapacidad que tiene necesidades específicas de alimentación y de terapias. Y como que esta parte no lo tomó en cuenta, pero le presentaste los documentales. Pues es que la abogada que me lo llevaba me dijo que, pues que nada más con mencionarlo era suficiente. O sea, a ver, tú tienes que llevar todos los dictámenes médicos, porque sí, en esa situación sí son muy cuidadosos los jueces cuando hay un niño que tiene una discapacidad, cuando hay un problema que va generando un costo, sí fijan pensiones, pues más acordes a la realidad que está viviendo esa familia, ¿verdad? Entonces, volvemos al tema que les comentaba hace unos momentos. Nunca va a haber una pensión igual que la otra, aunque sea las mismas, yo tengo 3 hijos porque a mí me fijaron, pues sí, pero las circunstancias son diferentes y recordemos que la pensión alimenticia se fija en base a las necesidades del acreedor. Nosotros tenemos que demostrar cuáles son esas necesidades. Entonces, si nosotros nada más como que lo mencionamos, pero no proporcionamos las pruebas necesarias, pues ahí, aunque los jueces digan, pues sí llegó con el niño y se le veía, ¿verdad? Pero, pues yo necesito las pruebas para poder sostener una sentencia en la cual yo decrete, porque si no, pues se van a ir a una apelación, pues ahí no van a tener acceso a las partes, a que los vean cómo está el niño o cuestiones así. Entonces, las pruebas son fundamentales. Simplemente, a veces van con abogados que pues nada más por hacerlo, ¿verdad? Ahí presenté la demanda, pero la responsabilidad que implica, pues estás hablando del futuro de una familia. Cuando yo procuro hacer muchos divorcios por convenio, que es el divorcio voluntario. ¿Por qué? Porque yo les digo, a ver, cuando a ti llegan y te imponen, le vas a dar tanto, pues nunca lo haces de buena manera. Nunca estás contento, sino que es algo que te impusieron. En cambio, si nos sentamos, aunque nos tardemos más tiempo y lo platicamos, a ver, tú sabes cuánto necesita ella, con cuánto vivía tu familia, cuánto estás dispuesto a darle. No, pues, pero es que, o sea, a ver, ¿qué es lo que, a ver, tú en realidad necesitas? Ok, te daban más, pero ¿con qué puedes vivir bien y dignamente? No, pues entonces ya llegan a un acuerdo y la gente cumple más los convenios porque no es algo impuesto cuando se los imponen. Yo he tenido juicios en los que termino una ejecución y ya está presentando la siguiente porque incumplió con lo siguiente. Entonces, también trabaja mucho la mente.
me atrevería a decir, o sea, es una cuestión también de que estemos convencidos de que pues, es nuestra obligación, y que no veamos a la otra persona, al papá o a la mamá de nuestros hijos como nuestro enemigo. Al final de cuentas, yo siempre les digo, a ver, pero te casaste con él o con ella. Algo bueno le debiste de haber visto. ¿Por qué esa persona con la que trajiste matrimonio ahora es un monstruo o es la mujer más indeseable? O sea, tú escogiste para toda la vida. Y al final de cuentas es el papá o la mamá de tus hijos. Entonces, que si en un convenio que le otorgue servicio de gastos médicos, pues ya no, me dice mi compadre que él no se lo dio porque pues, ya no es su esposa. Pues sí, pero ¿quién es la que va a cuidar a sus hijos? Si tu ex esposa está bien, tus hijos van a ser, si está enferma, al final, ¿quién va a ir a pagar? Les digo yo. Vamos a suponer que la ex esposa está en el hospital. Los hijitos están ahí. No le otorgaste un seguro de gastos médicos mayores. Está en el hospital. ¿Quién va a ir a pagar? Velo como una protección para ti. Porque al final de cuentas, el seguírselo pagando, porque luego también pasa de que, bueno, pues no, ahorita está pasando mucho porque la manera de cumplir los alimentos es proporcionando una cantidad en un porcentaje o incorporándolos a tu familia. Y trabajan mucho en esa parte de vente a vivir conmigo para no tener que darle a la otra persona la cantidad porque se lo va a gastar. Y vente a vivir conmigo. Es todo un tema, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque implica muchas cuestiones. El tener a los hijos a cargo implica muchas decisiones y muchas responsabilidades. Entonces, no nada más es, vente y me ha pasado 20 y los tienen muriéndose de hambre. Ah, pero ¿cómo comen? Pues claro, 3 veces al día comen, ¿verdad? Y tanto, pues sí, pues es un muchacho de 18 años que su alimentación es, oye, ay, pero cuando tú señalabas, oye, yo tengo esta necesidad en cuanto a comida, pues ¿qué compra? Pues qué tipo de jamón les está comprando, ¿verdad? O sea, pero cuando ya tú lo vives y vas y lo gastas y ves que con lo que das, a veces ni completa, aunque sean generosos en cuanto a las cantidades. Entonces, es todo, yo creo que nos pudiéramos llevar toda la mañana platicando del tema. No sé si tengan más preguntas aquí o en... Sí, si alguien tiene preguntas aquí igual. Sí, mira, perdón, mira, licenciada, lo que yo quería saber es si existen bienes, y él los pone a nombre de a familiares que se apellidan igual. ¿Se puede llegar a hacer algo con eso? Si él los pone, ¿qué quiere decir si él los O sea, si por ejemplo, él es dueño del negocio, y yo Ujú. estoy en procesos de que quiero, pero sí tengo dudas. O sea, yo sé que él tiene bienes, pero que los ha puesto a nombres de otras personas. ¿Para qué? Pues para que no llegue a ser en una repartición, porque como dices tú, yo tengo 3 hijos, pero mi hijo mayor ya es mayor de edad, pero sigue siendo estudiante, ¿verdad? Como tú lo mencionaste. Y los demás, los otros 2 son menores de edad. Sí. Entonces, pero yo sé que él tiene ciertos bienes, los tiene a nombre de otras personas, ¿sí? Para que no entren en alguna, aunque sea separación de bienes, no entren en un porcentaje de repartición o algo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaría con esos bienes? Si están a nombres de personas con sus mismos apellidos o ajenos, o sea, ya se perdió o sea, la reclamación de esa. Yo creo que aquí en donde te tendrías que enfocar es en ver esos bienes cómo se compraron, porque existen casos en los que pues un hermano es muy productivo y el otro pues, no produce ningún bien. Entonces, no automáticamente el que un hermano tenga muchas propiedades y el otro no, estamos suponiendo que él se las está poniendo a su nombre, pero tendríamos que demostrar que él adquirió esas cantidades o que percibía esas cantidades y que las destinó a la compra. Ahí creo que es donde estaría la real investigación. No tanto no podemos decir, es que el hermano tiene muchos bienes, entonces seguramente él se los dio. Ahí sería la parte
creo, complicada de demostrar. Sí se puede, pero tendríamos que ver, oye, ¿sabes qué? ¿Cuáles eran sus ingresos y cómo los destinó para ponerlos a nombre de otra persona? Pasa Y otra pregunta, ya la última. Nada más quiero saber si, por ejemplo, si él declara un sueldo y finalmente él recibe otro porque es dueño de negocio, recibe regalías, porcentaje o cosas así de ganancias del negocio. Pero él ante el Seguro Social o ante Hacienda está declarando un sueldo, pero en realidad recibe otro. ¿Se puede llegar a algo ahí o solamente con lo que él recibe? Va a ser otra vez lo que tú puedas probar que él percibe. O sea, si ya giraste un oficio, o sea, aquí pudieras decir, bueno, lo que te decía, los signos exteriores de riqueza, nosotros cómo llevábamos una, y ahorita también hay mucho tema porque, pues es que nosotros llevábamos tal vida antes, ¿verdad? Hace 5 años, sí, pero es que ahora está el COVID, y entonces todo cambió con el COVID. Yo sí percibía cuando lo llevaba, pero ahora, pues a raíz del COVID, toda mi situación económica cambió. Es clave y fundamental que tengas un buen abogado que sepa llegar a los puntos en donde encuentre el cómo demostrar, porque si no hay manera de demostrar, el juez está imposibilitado para dictar. Tenemos que demostrar de una o de otra manera, no tanto por ingresos, sino por cómo vive o cuestiones así. Sí es una parte muy importante y de mucho análisis antes de presentar la demanda. Ante la ley es válido fotografías, pantallas, o sea, lo que tengas en el celular, o sea, que si tú puedes, por ejemplo, poner en el celular, es que de repente recibe tanto, ¿sí? Entonces me da muchísimo más de lo que me da en la pensión. Entonces de repente sus cuentas están así, o sea, porque tiene varias. Entonces si tienes screenshots o cosas así, eso es válido ante un juez. Y si todo esas son pruebas, o sea, obviamente llevan una mayor labor, pero sí, o sea, nosotros podemos llevar fotografías, todo esto de la vida que está llevando y las cantidades que, digo, todo el mundo sabemos a qué restaurante nos referimos y cuántos son las cuentas o los viajes o algo así. Sí, son tomadas en cuenta. Ok, bueno, muchas gracias. Con mucho gusto. Perfecto, tenemos a una persona más y ya con la pregunta concluimos para cerrar la plática de la licenciada. El licenciado Horacio, si gusta prender su micrófono, adelante. Hola, buenos días. Bueno, mi pregunta he enfocado ahorita en el tema donde estábamos hablando, o donde estaba expresándose del concubinato. Sí. Esta figura se pudiera presentar en una pareja que, por ejemplo, así decirlo, se divorció hace 15 años, el señor se volvió a casar, se divorcia el señor y después la primera esposa se fue a vivir con él. Sí, ¿Se conforma la figura del concubinato? Sí, sin lugar a dudas, sí. Nada más que cumpla con los requisitos del concubinato. Pasa mucho, ¿eh? O sea, se divorciaron y luego a los 2 años, pues que siempre sí, y vuelven y ya no se casan, pero pues cumplen con todos los requisitos y generan los derechos del concubinato, sí. Ok, muchas gracias. Perfecto, licenciado, gracias. Licenciada, pues bueno, no sé si alguien aquí presente tenga alguna duda. Perfecto. Pues bueno, damos por concluida la plática. La verdad es que creo que fue de mucho aporte para todas y para todos los que estamos aquí presentes y me voy a permitir entregarle su diploma. Me voy a permitir leerlo. El capítulo Nuevo León de la Barra Mexicana Colegio de Abogados AC otorga el presente reconocimiento a Gabriela Siller Villalobos por su destacada participación como ponente en la primera edición de los BM Talks de febrero, titulada Derecho de los Alimentos en el Matrimonio y Concubinato, Obligaciones después del divorcio, celebrada el jueves 23 de febrero en San Pedro Garza García. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Por conectarse tempranito y estar aquí más. Les agradecemos y nos vemos entonces en la próxima sesión de los BM Talks. Gracias.